Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber venido y con puntualidad británica vamos a empezar este acto, que es la segunda charla del ciclo Patrimonio de Jardines en Asturias, que organizamos gracias al patrocinio del RIDEA y cuyo coordinador es también, no puede estar hoy entre nosotros, Ramón Rodríguez, el director del mismo. Hoy tenemos la grandísima suerte de tener aquí a Rodrigo Álvarez Brecht, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Veis el título detrás de nosotros y yo creo que además es, como hito de la catalogación o del estudio riguroso y extenso del patrimonio que tenemos de jardines, grandes, pequeños, medianos, de todo tipo. Él lo va a desgranar ahora. Es una suerte que tenerlo aquí, que nos lo explique. Voy a resumir un poco, se lo dije a todos los participantes, el breve currículum es así porque si no nos comería una hora hablar de todo lo que hace este señor, y como también lo va a desgranar ahí, pues me parece que es interesante recordar que es jefe del Departamento de Geografía e Historia del Instituto de Enseñanza Secundaria Emilio Arcos, es licenciado y doctor en Geografía por la Universidad de Oviedo, y en 2007 obtiene el premio fin de carrera Manuel de Terán al mejor expediente de su promoción. Años después, en la misma universidad, obtiene el título, como os decía, de doctor en Geografía, con una tesis que analiza la jardinería asturiana en su contexto geográfico, a través de un escrupuloso catálogo que incluye cerca de 550 parques y jardines, fijaros, de la región, públicos y privados. Dicho trabajo ha sido merecedor de una mención especial en los Premios Nacionales de Jardinería Pública de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos en 2023. Como investigador ha obtenido la beca Ramón de la Sagra de la Fundación Álvaro González en 2008 y el premio de investigación Cubera en 2014. Es autor de 3 libros y más de una veintena de trabajos entre artículos y colaboraciones en obras colectivas. A este respecto puede destacarse su libro Jardines Privados de Gijón, que Fernando Hortelano lo tenía por ahí con mucho orgullo, editado por TREA en 2009. También ha protagonizado conferencias y ha participado en cursos, congresos y charlas en los que predominan las mismas temáticas que en sus publicaciones, que no son otras que la historia de la jardinería, la geografía o la historia de Asturias, y también la didáctica de las ciencias sociales. Precisamente un trabajo realizado con alumnado de cuarto de la ESO, en la modalidad de enseñanza escolar, fue galardonado con el premio de los premios Ejército de 2023. El trabajo llevaba por título Breve catálogo de fortificaciones españolas en Cuba y en Filipinas. Nos vamos al imperio ya desaparecido. Casi desde que se licenció y hasta que se convirtió en profesor, ha ido combinando sus estudios con la realización de proyectos y trabajos para distintas empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, como también para particulares. Puede destacarse la realización del inventario de jardines históricos de interés patrimonial, que hoy veremos con más detalle, existentes en Asturias para la Consejería de Cultura en 2013, o su participación como colaborador en la redacción de varios catálogos urbanísticos. Y para que nuestro ponente pueda ya dedicarse a ello, le cedo la palabra y yo me voy a colocar ahí, si no te importa. Vale, ¿De acuerdo? Hola, buenas. ¿Se me oye? Sí. Vale. Bueno, me da un poco voy a decir, de apuro, que leas mi vida, no sé, No sé si hice sí, bueno, hice muchas cosas, la verdad, pero así contarlas tan de seguido parece como que me pone colorado, no sé, Para mí es un honor hoy estar aquí, en esta sala tan noble, con tanta gente tan notable. Está Jovellanos por ahí, está, no sé, el Conde Toreno, está Campomanes, me pareció ver también, o José Celestino Mutis ahí al fondo, no lo sé. Gente muy interesante, Y ustedes que me acompañan hoy, y que les doy las gracias por venir, ¿vale? También a José por la iniciativa, y a la idea, por supuesto, por querer que yo viniera y querer contar algo que es básicamente a lo que me he dedicado una parte de mi vida, que no es tanto a lo que hago ahora. Ahora soy profesor de instituto, como acaba de decir José, y estas cosas me siguen interesando, pero no tengo tanto tiempo. También soy padre de un niño de 6 años, mi Salvador, que quedó ahora en casa con la madre, y entonces el tiempo cada vez es menos. Pero bueno, iré un poco contando qué es lo que hago y cómo lo he hecho, etc.
algunos de los presentes les comenté que me imponía un poco venir aquí al Instituto de Estudios Asturianos, porque bueno, es un sitio pues, muy renombrado y de mucha, digamos, oye, muy notable, pero bueno, para mí tampoco es un sitio exactamente nuevo. Más o menos estaría aquí, lo conocí por primera vez a principios de los 2000, cuando mi tía Juani, que era médico y teóloga y falleció hace unos años, bueno, pues le gustaban mucho los temas relacionados con la perfumería y lo metafísico, y escribió estos 3 libros con una idea. Y bueno, los he traído aquí un poco en el recuerdo de ella, por si, no sé, me estará viendo o no sé. Entonces, bueno, eso me quita un poco de peso también, es decir, que no es nuevo para mí este espacio, además ya vine también a algunas charlas de José y de otros temas. Entonces, bueno, la charla que va a hablar, o voy a hablar sobre el inventario y catálogo de jardines, realmente la quería empezar un poco acercándonos al concepto de jardín. Cuando yo mis primeras veces me acercaba a lo que era un jardín, pues, ¿qué era un jardín? Claro, ¿qué voy a catalogar si es un jardín? ¿Cómo puedo diferenciar un jardín de un prado con árboles, realmente, o de otras zonas verdes o lo que sea? Y no hay mejor cosa, haciendo esta presentación, que coger el diccionario de la Real Academia y ir mirando palabras que os voy a ir poniendo aquí y que definen al jardín entre todas, realmente. Aquí he puesto una foto del espacio donde estamos, delante, la Plaza Porlier, que está aquí delante, como era hace los años 60 aproximadamente, 50 y muchos, que era un jardín que ya no existe, ahora es una plaza dura, digamos, y eso que es de los años 50, como estoy diciendo, una época en la que supuestamente durante el franquismo la jardinería no era muy cultivada. Bueno, pues aquí encontramos un jardín céntrico con una fuente, unos parterres interesantes, un arbolado más o menos con una dimensión, una definición, bueno, una cosa interesante. ¿Qué es un jardín? Bien, según el diccionario, un jardín es una palabra que viene del francés, como la mayor parte de las palabras que voy a contar aquí a la continuación, porque la jardinería francesa es la que verdaderamente nutre a la jardinería española. Sobre todo entiendo que desde la Avenida de los Borbones, hacia el año 1700, cuando Carlos II, ya sabéis que fallece sin descendencia, la guerra de sucesión y todo aquello, y llega Felipe V, Felipe de Anjou al trono. Con él vienen un montón de cosas, entre ellos toda la tradición francesa de la jardinería, que de la jardinería francesa también nos viene la inglesa. Y de alguna manera, mucha parte del vocabulario que aquí utilizamos viene del francés. En castellano, al jardín se le llamaba huerto de flor, y la utilización o la apropiación de la palabra en francés se utilizó para diferenciarlo del huerto hortofrutícola, digamos, ¿vale? Para diferenciarlo, hacerlo más fácil. Jardín, según el diccionario, es un terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales. También hay otra alusión que hace una pequeña diferenciación en el diccionario de la RAE sobre el jardín botánico, y dice: es un terreno destinado a cultivar plantas que tienen un objeto de estudio en la botánica. Y aquí pongo 3 ejemplos de jardín. Jardín de Villa María, Gijón, está en Somió, es un jardín muy bonito, muy cuidado. Un jardín muy singular que está en Mieres, cerca de la ITV, que es el jardín de la tumba de la familia Aguilú, Numa Aguilú, que era un industrial de la zona que vino de fuera, ¿vale? Y es un cementerio protestante que tiene unos detalles ahí interesantes. Está muy perdido ya este jardín, pero aún así sigue manteniendo un poco la gracia. Y el jardín de los Reyes Caudillos, que está aquí al lado, en la catedral, ¿vale? Esta zona aquí pequeñita. Un jardín es una cuestión muy curiosa, porque no solo es jardín botánico, como digo. No todos los jardines son botánicos. Una colección de árboles no es un jardín botánico, aunque tengan el cartelín. La diferencia entre estos jardines y el botánico es el objetivo con el que está hecho, que es estudiar, conservar especies vegetales y divulgar la diversidad de las mismas, ¿vale?, en el mundo. Y realmente solo tenemos un jardín botánico en Asturias, que es el Jardín Botánico Atlántico, del que va a haber una charla dentro de 2 jueves, si no recuerdo mal, ¿vale? El Jardín Botánico de Gijón parte, como saben, de una antigua finca particular, que era la finca de la isla, que está aquí, de un señor que era industrial en Gijón, que era Florencio Valdés, del que luego volveré a hablar después, porque hablaré de su suegro, que es de donde toma la iniciativa de construirse un jardín para sí, como en su finca de recreo. Luego eso acabaría pasando parte, no toda, porque esta parte sigue siendo privada, para el jardín botánico, digamos, que se construiría después, en 2001, si no recuerdo mal, y que seguiría creciendo poco a poco, primero incorporando la Carballeira al Tragamón,
y luego otros espacios que fueron creciendo de las parcelas que se fueron adquiriendo con el paso del tiempo. Jardín o jardines. A veces la palabra aparece en singular y otras en plural, cosa muy singular. Generalmente el jardín es una palabra asociada a lo privado y parque a lo público. Por lo que yo he observado, en general, jardín en singular suele ser jardín privado y jardines en plural suele ser público. Por ejemplo, los jardines de la Universidad Laboral o jardines del Ayuntamiento, que hay unos cuantos en Asturias, como este que he puesto aquí de Noreña. No sé si por ser de todos se habla en plural o no sé si es una cuestión así. A veces el plural de jardines también es un jardín que tiene distintos espacios. Por ejemplo, los Selgas, que tiene una parte francesa, una parte italiana, una parte inglesa o más, bueno, paisajista si se quiere. Y entonces ahí se utiliza el plural también. Pero en general es así. En otros diccionarios, si buscan la palabra jardín, se repite una expresión muy curiosa que es para el placer de los sentidos, que me parece muy sugerente, por cierto, para el placer de los sentidos. Hablará del rumor, me imagino, se referirá del agua o la brisa de, pues no lo sé, entre el olor de las flores, en fin. Parque es otra palabra que se utiliza también, que también viene del francés, por cierto, y que dice en el diccionario que es un terreno destinado en el interior de una población a prados, jardines y arbolado para recreo y ornato. Es decir, incorpora a la definición de parque la palabra jardín. Y generalmente se asocia a espacio ajardinado de tipo público, o de propiedad pública, mejor dicho. Y también en el diccionario se hace una pequeña introducción, igual que hacía, o una pequeña entrada, igual que hacía en el de jardín de botánico, aquí de parque infantil, que se refiere a los juegos, cuando tiene una función puramente, digamos, dedicada a los niños. Tenemos un ejemplo aquí del Isabel de la Católica, muy conocido por todos, con su zona de parque infantil dentro, y otros no son tan conocidos, como el de Benigno Blanco en Puerto de Vega, que es muy interesante, sobre toda esta parte, digamos, que tienen así, y luego este otro, que es el de Parque de Salas, también llamado de Carmen Zuleta, que tiene también algo de topiaria, algunos elementos interesantes, está cerca de la Vega del Río, que pasa por aquí, y tiene esta portada monumental, muy interesante, no sé si se lee ahí, que pone Parque Municipal, no sé si lo ven ahí. Bueno, Carmen Zuleta. Bien. Tengo también una imagen aquí del Parque de los Pericones, que me recuerda a mi padre porque está ahí. Por cierto, yo llegué un poco a esto a través de mis padres, vamos a decirlo así, todo tiene un porqué. Porque mi madre trabajó en un jardín de infancia, ¿ven? Que no sé si cultivar personas es más difícil que cultivar plantas, y mi padre fue jardinero también una parte de su vida, la última, y trabajó mucho aquí en los Pericones. A través del cual yo sé, o el origen más o menos del nombre de los Pericones, que al parecer la leyenda cuenta, me contó mi padre, contaban los jardineros mayores, que estos terrenos eran del conde de Reajigedo y que los cuidaban dos señores muy grandes que se llamaban pericos, uno es el padre y otro el hijo, y de ahí los Pericones, puede ser, no lo sé, no hay nada escrito al respecto, entonces será leyenda o verdad. Campo es otra palabra muy interesante, antigua, en jardinería. No hay muchos campos, y sí los hay, no sé cómo decir. En el diccionario dice que es un terreno extenso fuera de poblado. El campo de San Francisco lo fue en su momento, igual que el campo de Valdés, o el campo del Toral, que está en Allande. Hay algunos campos más en Asturias, como el campo de los Patos, que está aquí en Oviedo también, por ejemplo. Y campos en España los hay, como el Campo Grande en Valladolid, o los Campos Elíseos, o el Campo de Marte en París. Es una palabra muy interesante, campo. Traigo aquí este otro parque, Alfonso X, del cual hay unos cuantos parques en Asturias que son Alfonso X, sobre todo en Las Polas, porque coincide el palomar que tiene, que es un elemento muy singular, un palomar, con el palomar que tiene la casa del jardinero del Campo San Francisco. Yo no sé si es el mismo arquitecto el que la hizo, no encontré o se copiaron aquí, algo pasó. Pero es un palomar muy singular, uno está integrado en la edificación del jardín de Covadonga, que es este de aquí, y el otro está independiente en medio de una fuente. Pero bueno, es muy curioso, no sé si lo ven ahí en la imagen. Bombé, ya que hablamos del campo de San Francisco un poco, es otra palabra muy interesante también. Bombé solo existe uno en Asturias, que es el del Bombé, que está dentro, incluido del campo de San Francisco, que hace alusión a un pequeño carruaje ligero que tiene aquí abajo de dos ruedas y otros tantos asientos tirado por caballos, y que dio nombre durante finales del 19 a algunos espacios de este tipo, para el paseo a caballo, como ese sigue haciendo en algunos parques, en María Luisa o en el Central Park, donde hay calesas que pasean a la gente. Hubo otros bombés en Asturias, como el bombé que hubo en Avilés, que luego estaba aquí a la vera del puerto que daba en la desembocadura del río Tuluergo, que luego se acabó tapando y sobre el cual se extendió el Parque del Muelle,
y que era interesante, donde la gente iba a ver los barcos llegar, que era muy, digamos, curioso y exótico, otras ropas, otros lenguajes, bueno, y el Bombé de Gijón, que estaba cerca de la Cuesta del Cholo o la antigua Rula. Este debió durar muy poco tiempo, solo lo encontré en un plano, no fue este de Coelho, pero lo encontré marcado en un plano con el nombre, pero el plano no lo encontré, no me dio tiempo. A veces también el término Bombé, que se sale del carruaje este francés, se acabó asociando a cochecito o sillita infantil. Entiendo que cuando estos bombés desaparecieron, los otros carruajes que paseaban eran estos, y popularmente la gente debió asimilar un nombre con otro, quiero pensar, aunque no encontré la conexión. Y aquí tenemos uno, Somió, de 1899. Una foto, ahí con las chicas del servicio. Bueno. Y ya que hablamos de Bombé, hablamos de salón, que es otra palabra, salón Bombé, se llama a veces, que en algunas ciudades, según el diccionario, es un parque o paseo público, también para pasear, ¿vale? Tenemos dos imágenes aquí con los bancos corridos de este lateral y la otra parte con el kiosco de la música, etc. Zona verde es un concepto más amplio en general, muy genérico, que hace alusión en general a todo lo que es verde en una ciudad, total o parcialmente, arbolado, jardín o parque. O también a veces las zonas verdes son el conjunto de todas las zonas ajardinadas de una ciudad. Aquí pongo algunas, son en general no zonas con mucho valor estético, más bien funcional o práctico, y son a veces medianas, zonas pequeñas, zonas verdes de barrio, como esta zona verde del Alfaraz en Avilés, o esta rotonda muy singular que está cerca de los Pericones, o del colegio, digamos, Montedeva en Gijón, que tiene unas letras que son las que componen el nombre de Jovellanos. Y esto es una cosa, tiene una historia muy interesante de esta rotonda, porque está basado según una historia que recogió Julio Somoza, que fue un jovellanista muy reputado, en que Jovellanos, delante de su casa, aquí en la plaza, digamos, de Jovellanos, en Cimavilla, mandó plantar unos árboles, los que ahora queda ahí, unos árboles que no tienen nada que ver, son todos plátanos de sombra, con las iniciales de su nombre. La J era un junípero, la O un olmo, así hasta la S del sauce llorón, que era su árbol favorito, al parecer, el Salis babilónica. Y lo ven aquí en este dibujo de Somoza, cómo estaba planteado su casa natal, lo que fue la primera sede del antiguo instituto, la capilla de los Remedios, si no recuerdo mal, en Cimavilla, y aquí Jovellanos, no sé si lo leen un poco, y este cuadro de Piñole, en el cual aparece él con su trabajo al fondo, y aquí tenemos la playa de San Lorenzo, la Arenal, y aquí el Campo Valdés, bien. Prado, en asturiano, prado en castellano, también es una palabra muy interesante. En el diccionario dice que es sitio ameno que sirve de paseo en algunas poblaciones. Bueno, y encontramos algunos en Asturias, como el Prado del Molín, en Cangas del Narcea, donde tiene la descarga, el lugar, o los Prados de la Fuente, en Oviedo, que es esta zona aquí, en la falda del Naranco, donde la pista finlandesa. Las plazas arboladas también son espacios ajardinados. En el diccionario dice que es un lugar ancho, espacioso, dentro de un poblado que suele afluir varias calles. Muchas de ellas nos aparecen con jardines, por ejemplo esta plaza aquí cerca del Mercado San Agustín en Gijón, o la plaza elíptica de San Miguel, o la plaza de José Cabeda y Nava en Villaviciosa, con el busto aquí de Carlos V, la casa de Valdés, con la torre medieval, y aquí el Palacio de Cabanillas. Bueno, boulevard, otra palabra que viene del francés también, calle generalmente ancha y con árboles, paseo central arbolado de una avenida o calle ancha. En general en español suele ser una especie de alameda. Suele ser un parque lineal, por ejemplo el Boulevard de la Espina de Avilés, el proyecto de Boulevard que se va a hacer o está planteado para Lugones, o el Boulevard de la entrada esta de Santullano en Oviedo, que está todavía en construcción. Alameda es una palabra más española, sitio poblado por álamos, dice el diccionario, paseo con álamos o paseo con árboles de cualquier clase, que es lo más normal, como la Alameda de Manuel Preciado en Gijón o la del Parque del Medal en Vegadeo, y el kiosco aquí, qué bonito, de la música. Paseo, parecido a los términos anteriores de Boulevard o Alameda, lugar o sitio público para pasearse. Quizá aquí la diferencia estima en que el pasearse es la palabra interesante, recrearse en el paseo por distracción, dice el diccionario. Paseo de Begoña, para ver y ser vistos, como decía el otro día José. Paseo de Gabriel Avilés o paseo marítimo de Muros del Nalón. El patio claustro, también muy interesante. Hay patios en Asturias muy interesantes, ajardinados. Por ejemplo, este de la Universidad de Oviedo, que es un sitio muy aislado, muy solitario, en el edificio histórico, el patio de Isabel II, por el busto que tiene en su interior, hecho en la fábrica de armas. O el patio de la Virgen, en el Colegio Inmaculada en Gijón, de los jesuitas, que tiene esto dentro, muy interesante, el patio antiguo, no el de donde van los chavales ahí a dar el balón.
Esta palmera no existe ya, se la comió el picudo, hace no mucho además. O el claustro del monasterio de Corias, que es el Escorialín asturiano, y de hecho se parece a algunos jardines del Escorial en Madrid. Este jardín que dijo Valdeón en su momento, los 4 ríos del paraíso, era, ¿no? Los 4 evangelistas, estas cosas, ¿no? Tiene esta araucaria centenaria, muy interesante, traída de Chile, por un monje, si no recuerdo mal. Vale. Este de Corias es el único claustro que nos queda jardinado en Asturias. Nada más. Quedaba otro, el de San Vicente, que es donde está el Museo Arqueológico hoy, aquí en Oviedo, que esto es lo que hay hoy. Queda la fuente, queda el arbolín y una pradera. Esta foto que encontré por internet, no sé de cuándo es, ni viene aquí con esta marca de agua Alami que pone tan fea, pero bueno, nos da un poco la idea de cómo fue este jardín. Muy interesante, con este tipo de setos y bueno, tenía agua la fuente también, por cierto, cada uno la tiene. Arboreto es otra palabra también muy interesante, del latín arboretum. Es algo que no llega a ser un botánico, no tiene divulgación, no tiene tampoco tanto que ver con la conservación, aunque en parte sí, pero tiene más que ver con la investigación. Se centra en algo, arboretum, de árboles de algo, en un tipo de árbol autóctono, en el caso de Asturias generalmente, como estos 3 que pongo aquí, de Llanes y Tameza, de Oviedo o de Panes. Hay uno muy interesante, de hecho, que no he puesto por los alumnos del Instituto de Vegadeo, que hicieron allí con el Departamento de Biología y una parte de FP de Metálica, que hicieron las chapas con los nombres de los arbolinos y tal y cual. Y tiene una parte de investigación, digamos, más que nada. A veces aparecen con otros nombres estos arboretos, cuando se centran en una especie. En vez de arboretum se dice orquidarium, cactarium, alpinum, cosas así, si son de especies alpinas, de montaña. Bueno. Y estas son las palabras que hay para hablar de jardín. ¿Qué más tiene que tener un jardín? Un jardín tiene que tener nombre. Si no tiene nombre, no es un jardín. Es muy interesante esta matiz, ¿vale? El nombre es lo que le da la seña de identidad, lo identifica, lo diferencia de otros y a veces le da hasta personalidad. Parque Salvador Allende, que he puesto aquí, Jardín Botánico, el Parque Ferrera, bueno. Y de ahí pasamos, una vez que identificamos un jardín a partir de estos que les acabo de comentar, a centrarnos en qué es un jardín histórico. Lo más común es decir que es un espacio delimitado, cercado o no, es decir, tiene unos límites, producto de una ordenación y combinación entre elementos naturales, como es lógico, botánicos generalmente, y humanos, ¿vale? Estimado de interés en función de su origen o pasado histórico, o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos. Como el resto de los espacios jardinados, es cambiante, porque es un elemento vivo el jardín, a lo largo de estaciones y a lo largo de los años. Aquí he puesto 2 planos muy curiosos, bueno, 2 dibujos muy curiosos. Uno es de los Sergas, como dibujaba aquí Fortunato modelos para pedestales y floreros para el jardín. Y luego otro, que es un plano muy desconocido, que es el de Anselmo Cifuentes, que era el suegro de Florencio Valdés. Este jardín no existe a día de hoy, está parcelado, una imagen que voy a enseñar ahora. Pone aquí, es un jardín que está en Cabueñes en el año de 1873, si no recuerdo mal. Y es un jardín muy interesante, muy grande, del que solo queda el plano, nada más. Y lo encontré este plano en una alegación al catálogo urbanístico de Gijón, de un propietario que era dueño de esta parte de aquí y que pedía que se retirara su jardín del catálogo. Y incorporaba esto para decir lo que había y ya no había, ¿vale? Trae incluso las topografías aquí de cómo era el terreno, no sé si se aprecia un poco en la imagen, más o menos. Bueno, tenía dibujos de parterres así muy originales. Es el mismo jardín este. Entonces, si ven esta calle, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, el cierre. La casa aquí en medio, aquí está el cruce, el merendero cruce. Es este jardín. Solo queda un poquitín donde las casas aquí antiguas, que ya no existen, era esta la casa antigua con este kiosco aquí en el centro. Lo demás está todo transformado y hay 8 o 9 propiedades ahora. Un jardín histórico es eso. ¿Pero qué es un catálogo o qué es un inventario? Son 2 cosas parecidas y diferentes. Y yo durante mucho tiempo utilicé mal estas palabras, lo reconozco. Llamé inventario lo que era catálogo y catálogo de inventario. Un catálogo es una relación ordenada en la que se incluye o describe en forma individual distintos elementos, sean libros, documentos, objetos, monedas, lo que sea. En este caso jardines. Y en este caso jardines asturianos, el que yo planteé o los que yo he planteado. El catálogo es la parte por el todo, es decir, es una representación de una parte de todo lo que hay. El inventario tiene un carácter más completizador, no sé si existe esa palabra, la podría utilizar. Es decir, más buscar la colección completa. El otro es más la selección, te muestro en el catálogo, ¿no? Eso lo descubrí más tarde, bueno.
En el inventario es un instrumento tal vez más sintético también. El catálogo es como más amplio en cada elemento. En el inventario es como más simple cada unidad, digamos. Indica lo que se tiene, mientras el catálogo ayuda a comprenderlo y a utilizarlo. El inventario tiene una cosa más, y es que el inventario, al ser completo, busca la totalidad, permite la clasificación también, cosa que el catálogo no. Y en eso se basa mi tesis, realmente, de la que hablaré más adelante. Bueno, para ilustrar un poco esto, pongo aquí 3 imágenes del mismo jardín, que es un jardín que está en Jove, en Gijón, el de la Quinta La Vega, que es de la autoridad portuaria para sus eventos oficiales, digamos, que era esta casa que está aquí, está cerca, digamos, del campo de Gijón Industrial y de la parroquia de Jove, que está detrás. Este era el jardín original, con la casa en medio aquí, en el mismo sitio, que es esta de aquí, y este es el jardín de hoy, que se parceló en parte para hacer adosados, y la otra parte ha cambiado totalmente el diseño, como ven. En este jardín es muy interesante ver en el plano antiguo cómo pone Prado de Croquet, aquí, Prado de Pumarada, en esta parte hay conejera, aquí pone Prado de Coníferas, y aquí pone otras cosas, digamos, de huerta y ornamental. Convive como, el otro día una señora preguntó, que no se estará hoy aquí, sobre si convivía la huerta, lo ornamental, es un jardín mixto era en su momento, ahora solo es ornamental. Y le han añadido un riachuelo en esta parte de aquí. Tiene un puente para cruzar y una parte aquí de estanque, redonda. La casa está muy, muy bonita, muy realista, Y bien, una vez que sabemos que es un jardín, ¿cómo lo hemos definido? ¿Cómo lo diferenciamos de otros espacios ajardinados? O sea, de otros espacios, de un prado con árboles, vamos a decir. Que es un catálogo, que es un inventario, tenemos que conocer la normativa, es decir, la legislación que hay al respecto. Sobre todo en cuanto al patrimonio, y patrimonio jardinero en particular. La Constitución refleja, digamos, en parte la protección del patrimonio español, que luego también en el Estatuto de Autonomía del Principado se repite. Yendo un poco por orden, también llegamos a una carta de la UNESCO, que a través de esta... ¡Ay! Me salí, perdón. Que es la Carta de Florencia del año 81, realizó una normativa muy general sobre jardines históricos y su protección, ¿vale? En esta carta, que la tengo por aquí resumida en algún sitio, se dice en el artículo 1 que un jardín histórico es una composición arquitectónica y vegetal que desde el punto de vista de la historia del arte tiene interés público. Es una cosa muy interesante lo de interés público. ¿Y por qué llegar a eso? Porque ¿qué interés tiene la consejería o las administraciones en catalogar esto? Por ese interés público, y explicaré por qué. También la Ley de Patrimonio Histórico Español dice cosas al respecto, ya centrándose, entre otras cosas, en que se incorporan los jardines como tal nombre dentro de la Ley de Patrimonio, jardines históricos, que lo recoge también la Ley del Principado de Patrimonio Cultural, también Jardines Históricos de Asturias, y luego otras normativas que hay sobre el patrimonio cultural asturiano, donde hay pequeñas, digamos, desarrollos de esta legislación más general. ¿Qué niveles incluye de protección estas leyes o estas legislaciones sobre el patrimonio cultural? Básicamente 3, que son como las notas que pongo yo a mis alumnos. El sobresaliente, que es el bien de interés cultural, que es la calificación más alta, de mayor protección de un espacio. El bien incluido en el inventario de patrimonio cultural de Asturias, que es una calificación más de notable, vamos a decir, una obra notable, que merece una protección muy importante, casi a nivel del BIC, muchas veces, del bien de interés cultural, pero no de tanto calado, no tiene, por ejemplo, un entorno más allá del elemento, que el BIC sí lo tiene, el bien de interés cultural. A la hora, por ejemplo, de derechos y deberes de mantenimiento de la propiedad son diferentes. Por ejemplo, el bien de interés cultural implica exención, por ejemplo, del pago del IBI, o la apertura de unos días al año de visitas al público. El inventario de patrimonio cultural tiene pequeños matices al respecto. Y los catálogos urbanísticos que hay en todos los municipios, que es de un instrumento de gestión municipal, tiene también un interés, además en 3 formas: protección integral, parcial, ambiental, pero menor. También estos ya entran al aprobado, más o menos en torno al 6, 7 en algunos casos, ¿vale? Porque a veces hay correspondencias, hay elementos del inventario que están en el BIC, otros que están en los catálogos, más o menos, o sea, el de arriba coge el de abajo y el de abajo el de arriba, más o menos, ¿vale? Para ilustrar un poco esto he puesto aquí 2 imágenes, una del occidente, que es de los primeros días del Parque Vicente del Oriente, que lo trajo el otro día Valdeón aquí en foto, y que digo yo que ¿quién será Pepe el portugués? ¿Será uno de estos? Que era un jardinero de Chávez, como comentó el otro día, y que fue el hacedor de muchos jardines de esta parte de Asturias. ¿Será uno de estos 3 aquí, el de Bazada? No sé. Y estos otros 2 que están aquí son, pues, estos Escalante, que eran de la zona del límite, digamos, con Asturias, aquí en Cantabria ya, Mazcuerras,
que también suministraron mucha planta a la parte del oriente, en la zona de Colombres, Llanes y por ahí. Bueno, por ilustrar un poco, nada más. Estos niveles, como digo, el bien de interés cultural, que es la máxima protección, bienes más relevantes del Patrimonio Cultural de Asturias, con su valor singular, ¿vale? Y esto tiene una declaración del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. Tienen muchos informes para poder ser declarados BIC y tienen también otros derechos y obligaciones estipulados por la ley. En Asturias tenemos 3 a día de hoy, jardines. No son catalogados BIC por ser jardines realmente, están en un entorno más amplio. Por ejemplo, los selgas es todo el conjunto de los selgas, no solo el jardín, sino todo lo que es todos los selgas, que no es poco, ¿vale? Incluido las escuelas, la iglesia, todo lo que hay en el entorno. Tenemos también el Museo Evaristo Valle, que no solo el jardín, es el museo completo, y tenemos también el jardín de la Quinta Guadalupe en Colombres, pero no por el jardín de la Quinta Guadalupe, sino por todo el conjunto de Colombres. Colombres completo, como espacio, digamos, pueblo singular, digamos, indiano, etc. El siguiente nivel, el del patrimonio cultural, el inventario de patrimonio cultural del Principado, incluye jardín, espacios, bienes muebles y inmuebles que tengan valores patrimoniales de grado notable, no al nivel anterior, que es el top, digamos. Después del trabajo, que les explicaré muy rápidamente luego, se incluyeron 16 jardines aquí dentro. Estos 3 que comenté antes y otros 13 más. Entre los que están estos 2, el de la Quinta Guadalupe, el Parque Dorado del Samos. Muchos de ellos son públicos o de paso público. Hablaremos después. Y luego están los de los catálogos. En Asturias habrá como unos 130, 140 jardines metidos en catálogos urbanísticos, la mayor parte en Gijón. De hecho, el catálogo urbanístico de Gijón, para el que yo trabajé, que explicaré después, es el único que tiene un capítulo dedicado exclusivamente a jardines, públicos y privados, unos 100 y pico, 110, una cosa así. El resto están repartidos por toda Asturias, en distintos catálogos urbanísticos. Aquí tengo, por ejemplo, el de La Felguera, donde está el Parque de Dolores Duro, que es un parque muy curioso, por cierto, muy interesante. No solo por la estatua de Pedro Duro, que está aquí como bien hacedor, que cedió los terrenos para el parque, para el pueblo de La Felguera, sino también por las farolas y otros elementos, el kiosco, la música, muy singulares, y arbolado de época, de principios del siglo XX. Quinta Bertrán, en Gijón, lo tienen ahí también. Es un jardín que está parcelado, esa es la parte detrás de la casa, digamos, que es la única que se mantiene, hasta el invernadero, que no sale en la foto, estaría donde están ustedes, más bien. Bien. ¿Cómo es el jardín histórico en Asturias? Bueno, en general tiene más peso el jardín privado que el público. Hay más historia en la jardinería privada que en la pública. En la pública se ha perdido mucha, o la que queda está muy transformada. No es un patrimonio muy estudiado realmente, la jardinería en general, pero la jardinería asturiana un poco menos y la jardinería histórica un poco menos todavía, salvo contadas excepciones. Su origen hay que buscarlo en la nobleza, la burguesía y los indianos de la región. En menor medida la iglesia, que algo queda, como el claustro ese que les enseñé antes. Excepto 2 o 3 parques, jardines históricos se remontan a la mitad del siglo XIX, primeros años del XX. Su estado de conservación es más o menos bueno, aunque siempre hay amenazas sobre estos elementos. Son elementos vivos, como ya he dicho, cambiantes en el tiempo, y por tanto requieren de mucho coste de mantenimiento, que no siempre se puede asumir. A veces hay conflictos entre herederos por el repartimiento, la parcelación, desastres naturales, la plaga del picudo, un vendaval que me tiró el árbol centenario, políticas urbanísticas no responsables, que parcelan, la ciudad crece y muchas veces a favor de fagocitar estos espacios. Bueno, lo ilustro con un plano antiguo de la Redonda, que es hoy el Museo Evaristo Valle, donde se aparece aquí la Redonda, que da nombre incluso a todo el barrio de esta parroquia, de esta parte de Sommión. Vamos a ir poco a poco acercándonos a la catalogación. Primero, ¿qué es lo que hay? Vamos a ver las publicaciones de los estudios de los jardines históricos en Asturias. Salvo un caso excepcional, la mayor parte se empieza a publicar a partir de los años 80, aumentando su número de publicaciones de forma más considerable en los 2000. No tanto como la arquitectura. El jardín siempre es como un elemento de vestimenta, secundario. En la casa suele ser lo principal. Y es lo que más publicaciones... La arquitectura, hay muchas publicaciones de la arquitectura asturiana. Sobre jardinería ya no tanto, ya es un elemento más secundario.
El criterio de titularidad público-privado pesa mucho. Es decir, son o jardines, un libro sobre jardines privados o jardines públicos pero no un mix, eso es más raro, digamos. Y los jardines más estudiados son el Campo San Francisco, Isabel la Católica en Gijón, el Botánico de Gijón, la Fundación Evaristo Valle, Parque Ferrera en Avilés y la Quinta de Sergas. Esos son los buques insignia de la jardinería asturiana, los que más publicaciones llevan de todos. El primer trabajo conocido, o que yo pude encontrar, aunque no lo llegué a ver, no sé si se perdió, está en el Archivo Municipal de Oviedo, no tengo ni idea, lo encontré nombrado en una recopilación que hizo la editorial Auseba de este señor, Pascual Pastor, que hablaba de que había hecho en 1852 un trabajo que se tituló Especie de árboles del Campo San Francisco. No sé qué fue este trabajo, yo no lo he encontrado, no sé si alguien lo sabrá o lo habrá visto. Bueno, el segundo trabajo vendrá 100 años después, que es este de Constantino Cabal, que es un pequeño artículo que se titula El Campo de San Francisco, que aparece en un libreto de las fiestas de San Mateo del año 49. Es el primer, bueno, ya ves que el Campo de San Francisco ya empieza ya desde pronto. Estamos en la capital. La tesis de Aurelio Gabaldón, del año 80, es la primera tesis doctoral sobre parques y jardines asturianos. Analiza 6 con mucho detalle, por cierto. Y es muy interesante por cuándo está hecha, porque por ejemplo la parte de los Sergas, que lo comenté alguna vez con José, todavía vivían la gente en el Palacio de los Sergas, y entonces hay información de primera mano del propietario, no era fundación todavía. La segunda tesis es la mía, del año 17, y no hay más tesis sobre jardinería en Asturias, al menos desde el punto de vista histórico, quiero decir, no sé si hay trabajos por ahí botánicos o de otro índole. El primer congreso sobre jardinería realizado en Asturias fue este que pongo aquí, del año 81, y en él, Manuel Marco, que fue jardinero municipal de Oviedo y antes de Gijón, hizo una ponencia que también está perdida hoy, no sé cuál sería, la problemática de la jardinería en Asturias. ¿Cuál sería la problemática de la jardinería en Asturias del año 80? Pues lo sabría Manuel Marco. O sus herederos, que igual lo guardan, no lo sé. Será con guadaña. Jardines Clásicos de Asturias, de José, que está aquí, del año 99, es un hito realmente, reconocido por todos. Sin duda, él además es, yo creo, el autor con más investigaciones y publicaciones que se han hecho hasta la fecha sobre la jardinería en Asturias. Muchas, pero muchas. Y muy bien escritas, por cierto. En múltiples revistas locales, revistas no locales, nacionales, de la FADE, de Bedoniana, no sé, muchas. El mejor artículo, o el más completo que yo he visto sobre jardines en la historia de Asturias, es este que apareció en Hería, de 2 profes míos, que fueron Sergio Tomé y Guillermo Morales, de geografía, los espacios verdes en ciudades y villas asturianas. Otros libros, bueno, los pongo aquí, de Casa Prima, del Campo de los Hombres Buenos, de San Francisco, Sommió, la Ciudad Jardín, de mi director de tesis, Ramón Álvaro González, doctor de Gijón, de Javier Aranda, que es colega mío, geógrafo también, y el mío, que lo pongo aquí, bueno, uno más. Aquí pongo algunas imágenes. Este sería el de Pascual Pascual, no es el trabajo de él, es otro trabajo de él sobre la memoria. Este señor debía ser agrónomo, algo así, mucho sobre agricultura y cosas de Asturias a nivel agrícola. Y entonces él cogería también el tema del campo doméstico. Este es el de Constantino Cabal, del año 49. Fijaros en la portada de la revista de la fiesta de San Mateo, que todavía estaba la catedral sin reconstruir. Esta es la tesis de Gabaldón, de Aurelio, que era ingeniero de montes. Este es el libro de José y este es el de Javier Branda. Y aquí está el cartel, que yo tengo el folleto, no, el cartel no lo tengo, el folleto lo monté por toda colección, del Congreso Este, donde se habla de esa ponencia de Manuel Marco. Por cierto, Manuel Marco, que vino una saga de jardineros, que eran no sé cuántos, el hermano, el padre, el abuelo, todos eran jardineros. Y luego hay una clasificación que he hecho de aquí para la tesis sobre las distintas publicaciones sobre espacios jardinados, monográficos, no monográficos, de tradición regional, nacional, de un solo municipio, de un solo jardín, público-privado, más o menos está aquí. Como va a salir una publicación creo de esto, la pondrán ahí metida. Sobre el arbolado, solo sobre los jardineros, sobre otros elementos del urbano, pues yo que sé, kioscos, mobiliario, fuentes, estatuaria, bueno, hay muchas cosas. Vale. ¿Qué antecedentes hay a la protección de jardines en Asturias? Bien, yo aquí pongo algunos, los más, creo yo, más relevantes. Todo esto empieza, hasta donde yo pude saber, investigando, por la Asociación de Amigos de la Naturaleza de Asturias. Me tengo aquí al presidente, que yo no lo conozco en persona, pero bueno, he leído bastante de él porque hay publicaciones de él sobre algunos parques también, bueno, la asociación promocionó cosas en su revista y tal. Incluso hicieron carteles para el Campo San Francisco, en los años 80, son de ellos, y son los pioneros, digamos, en hablar de que hay que proteger los jardines.
José, que ya hablé varias veces aquí, también ha dado muchas charlas, ha hablado mucho sobre la protección de jardines asturianos y darle reconocimiento, investigar. Uno de mis directores de tesis, Ramón, también salió muchas veces en el periódico pidiendo ayudas para el mantenimiento de los jardines históricos. O la Asociación de Amigos del Botánico, que creo que hay por aquí algún miembro, me pareció ver. Bueno, tuvieron una propuesta hace como 10 años, que yo no sé, creo que quedó en nada, porque al final lo privado es lo privado, lo público es lo público, de hacer algo como los patios cordobeses, o el Temps de Flor de Gerona, es decir, una época en el año de abrir los jardines privados al público, para dar a conocer el patrimonio que hay. Sé que hay algo por ahí residual de algunos particulares que a título personal lo abren a veces, salen cosas muy excepcionales por ahí, Villa María, Peña Francia en Gijón, del Conde de Regijedo, o bueno, ahora la Fonte Baixa ya es público de Valdés. Yo Villa María, por ejemplo, siempre que se lo pedí con estudiantes, siempre pude entrar, iba con estudiantes, pero bueno, va dentro de esta línea, digamos, que sería interesante, los patios cordobeses funcionan porque aquí no. Bueno, ¿y cómo hice yo esto? Bien, yo me licencié en Geografía en el año 2007, con un trabajo fin de carrera que se tituló Un estudio de 3 parques públicos de Gijón, el Lauredal, Moreda y Pericones. Esta fue mi primera incursión en este mundillo. Pongo estas fotos del Lauredal, aparte porque está mi padre aquí en un día de lluvia, que me ayudó mucho en la elaboración y conocer los árboles. Yo me con una guía en Cafo de qué árbol y qué flor, esta hoja, qué se parece. Porque en esta foto está un elemento perdido, que era esta entrada del parque del Lauredal, que era una antigua quinta de recreo en su día, que era de la familia Paquet, que eran consignatarios de buques en Gijón, cerca del museo, y que en los años 90 o así pasó al ayuntamiento. Después de un desgraciado accidente que hubo familiar dentro de esta finca, la familia decidió vender la finca, la compró el ayuntamiento, y fue el primer parque que hubo, digamos, en condiciones del oeste de Gijón, en el barrio de Jove, digamos. Y tenía esta entrada con este minarete, debía tener algo de inspiración medio musulmana, de hispano-árabe, me imagino de la época de la exposición de Sevilla del año 29, Forestier, todo esto que hubo en torno al Parque María Luisa, cuando se creó el Parque María Luisa. Tenía este minarete, aquí era la puerta de acceso, esto que ven aquí es una placa que era esta, que ponía Lauredal, porque había una gran colección de laureles, que sigue habiendo, por cierto, unos cuantos, y estos bancos, que quedan solo 2, si no recuerdo mal, y están en este estado. Es lo único que queda, los bancos estos musulmanes. Lo demás, esta torre y esto aquí, no existe. De hecho, a día de hoy todo esto está urbanizado con nuevos edificios grandes, hay Mercadona, bueno. Quedó esto de recuerdo de este trabajo, que es una obra que me llamó la atención mucho. De hecho, fíjense que ya está aquí puesto la obra, ya iba a empezar. Hay un cartel ahí, prohibido el paso, peligro. Ese trabajo fue el primer trabajo que hice fin de carrera. Después del trabajo continué haciendo la tesina. Haciendo la tesina conocí en el Archivo Municipal de Gijón a una mujer que se llama Pilar Miguel, se llama, todavía anda por ahí, que era geógrafo, Pilar Miguel, de una forma muy singular. Pilar estaba en la sala de investigadores del Archivo Municipal de Gijón y estaba con una revista aérea. Era un número especial en homenaje a un profesor que se llama Emilio Murcia, que falleció, y le dedicaron un número de la revista, y según estaba ojeando se emocionó. Y yo conocía la revista y conocía al profesor, no me había dado clase en la Facultad de Geografía. Y entonces le pregunté yo, ¿qué es que lo conocía? Y me dijo, sí, fue profesor mío y tal, en Oviedo, porque yo soy geógrafo. Y entonces fuimos a tomar un café. Y hablando del café, me comentó que ella estaba trabajando para un estudio de arquitectura en Gijón y que estaba haciendo el catálogo urbanístico. Y bueno, muy bien, muy interesante. Pues yo estoy haciendo esto otro y tal, que es mi tesina sobre jardines de Gijón, privados, ahí por Somío y tal. Bueno, y ahí quedó la cosa, nos intercambiamos los teléfonos y murió. Y al caso de, no sé, 2 semanas, 3 semanas, me llamaron del estudio. Oye, ¿puedes pasar por aquí? Que nos han contado que sabes algo de jardines. Poco podía saber porque estaba empezando. Y me dijeron, ¿te interesa colaborar en esta parte, hacer algo de inventario y tal? Y entonces poco a poco fui metiéndome en esto de las catalogaciones. Cómo era una ficha, la cartografía. Bueno, aquí digamos una determinación, no es una ortofoto, digamos. Las fotos, un poco tal, las descripciones. Y fui introduciéndome así en este mundo. Y de hecho participé en este estudio en varios catálogos, en el de Gijón, en el de Colunga, en algunos más en los que hay jardines metidos. Esta es la ficha de la Quinta Duro en Gijón. Era la quinta de verano de Pedro Duro, el que salía antes ahí en el pedestal del Parque La Felguera. Duro Felguera. Tiene una catalogación dentro del catálogo urbanístico integral, ¿vale? O sea, poca modificación se puede hacer aquí sin permiso de la administración.
Es un hotel hoy, muy singular, por cierto. Pueden ir ahí, que es muy bonito. A través del registro de planeamiento de gestión urbanística del Principado de Asturias se pueden ver todos los catálogos urbanísticos, en los cuales se pincha y están los documentos descargables, donde se puede ver cómo es el de Gijón, cómo es, qué partes están catalogadas, cuáles no, qué partes. A veces los catálogos tienen distintas normativas, hay jardines que son segregables, como es la normativa de segregación del jardín, de división, si se puede dividir la que es la vivienda, pero el jardín no, en 2 plantas, si es un chalet o en 3, si, no sé, determinados árboles tienen una protección más importante sobre otros. A veces no es el jardín completo, a veces es una escultura, una estatua, a veces es el kiosco de la música, a veces el palomar, a veces solo el invernadero, a veces no es completo, digamos, la protección. Eso es también interesante de ver. No hay una homogeneidad, vamos a decir, dentro de los catálogos urbanísticos en Asturias, sino que hay, en función un poco del equipo redactor, distintas sensibilidades o distintas formas de entender. De ahí, de ese trabajo que hice a medias entre el catálogo y un poco más para la tesina, salió mi primer libro, que fue este que nombraron antes por aquí, que es Jardines Privados de Gijón. Que es una cosa que para mí fue pues muy grande. Yo tendría 25 años y tener mi primer libro en las manos pues era pues el fruto de 2 años de trabajo que bueno, no sé, estaba soltero, no sé, esto era una cosa muy grande, ¿eh? A partir de ahí, yo, bueno, seguía haciendo cosas, trabajos, a veces no tenían que ver con los jardines, y haciendo, digamos, otras cosas, no me acuerdo muy bien qué estaba haciendo, conocí a una mujer que estaba haciendo, me llamó a través de un conocido, un trabajo, estaba haciendo ella para la Consejería de Cultura, de catalogación de capillas de Gijón. Ella se llama María Prieto Vergara, que anda por ahí, no sé si no o no, se lo había dicho. Bueno, si no pasa nada, lo verá por internet. Y muy buena persona, por cierto, ¿eh? Se interesó por unas capillas que había en unos jardines de Gijón, y me acuerdo de una de Quinta Bertrán, que yo, me habían contado una historia de los propietarios de que era una capilla que se iba a hacer, que los planos, no me acuerdo de qué arquitecto, era un arquitecto, como si os digo, Manuel del Busto, no era Manuel del Busto, era otro de la época muy renombrado, que se habían comprado incluso unos cuadros de un descendimiento de la cruz para la capilla. Y cuando venía el propietario, que no sé si era Bertrán y Bertrán, es que tengo tantos nombres en la cabeza, que no sé si fue alcalde de Gijón en una época ahí, sufrió un accidente de tranvía y murió en el accidente de tranvía. Hasta luego. Y los cuadros fueron para la iglesia de San Julián de Somión y la capilla nunca se llegó a hacer. Y se preguntaba a ella por esa capilla si había tal los planos. Y bueno, a través de ahí hicimos un poco de amistad y tal. Y al poco, a los varios meses, me llamaron de la consejería para decirme que si quería hacer un catálogo, que yo lo llamé mal llamado inventario, pero era un catálogo, de jardines históricos de Asturias. Y así fue como yo entré en la catalogación de la consejería. De aquella hay una ley de contratación pública, que era del 2007, que en los contratos menores de 5.000 euros se podía adjudicar directamente. Ahora, hoy en día, pues, la ley cambió, que es la ley del 2017, y tiene que ir, pues como casi todos los contratos públicos, incluso los menores, a oferta pública, al menos 3 ofertantes, se tiene que ver en la mesa de contratación y todo así. Pero bueno, esa época era así y fue así. Y entonces yo siempre pensé, creo que fue por eso, que fue porque María, que ya trabajaba con lo de las capillas, pues comentaría allí que yo estaba haciendo esto y así supieron de mí, que estaba con la tesis ya y tal. ¿Cómo hago yo un catálogo de jardines históricos? Vale, tenía la experiencia de los catálogos urbanísticos de Gijón y tal y otros, pero esto era como una cosa ya mayores. Aparte de tirar de lo que había, la bibliografía que les he comentado y tal, pues encontré este documento que estaba en internet, lo imprimí, que era un programa básico de inventario de catálogos de jardines históricos de España, que lo llevan Carmen Añón y Ana Luengo, que son 2 grandes sapiencias del jardín en España. Madre e hija. Madre e hija, tienen muchas publicaciones al respecto, muy interesantes, de Madrid y de toda España, jardines de España a un nivelazo que pagué. Y en eso traía muchos ejemplos de fichas, como estos que traigo aquí, de catalogación de jardines, de España, como se llama, del mundo, de Francia, de Italia, de Alemania, de Estados Unidos. Y entonces yo cogí de ahí lo que me pareció que era más relevante para Asturias, porque bueno, todas las fichas tienen pues una parte que es como la identificación, dónde está, la dirección, otra parte que es de, pues si es propiedad, de quién es o cómo está,
yo qué sé, el catastro, el estado de cómo está, si está bien, mal, regular, si la botánica, la estatuaria, el agua, el mobiliario, el uso, el cerramiento, iluminación. Y fui cogiendo un poco de todo, y un poco de aquí y un poco de allá. Y buscando información en distintos sitios. Páginas web, blogs, como este que es muy famoso por la gente que os gusta la casa de indianos, el de Alejandro Braña, que va a ver más tarde, libros de estatuarios, muy famoso este de Paraja, y difícil de encontrar, por cierto, muy interesante. Si lo encuentran, cómprenlo, que es muy, muy prestoso. Está dedicado al conde de Regicedo, creo, si no recuerdo mal. Este es muy interesante. Aquí está el monumento a Fleming del Parque Sala Católica, cuando no tenía árboles detrás. Es de los años 60, creo que este libro, no sé. Y luego está el tomo 2, 3 y 4 de Liño, que es la revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, que está dedicado al patrimonio histórico asturiano. Pero brutal estos 3 tomos, son como de, no sé, de este tamaño cada uno. Y viene ahí todo, concejo por concejo, lo que hay que saber, vamos, lo importante, y sobre todo de casas más que de jardines, pero te ayuda a centrar muy bien lo que hay. Documentos de oficina, por ejemplo este de Mulsa, que es un inventario que tenían en su día, que manejé, de jardines que tienen en el Ayuntamiento de Gijón. Bueno, hay cosas interesantes. Otros son de archivo municipal. Y luego uno hace un rastreo por toda la cartografía. Coge el Google Maps o el Bing Maps como este y va paso a paso pasando, hasta que encuentra cosas, jardines en la foto aérea, como este que ven aquí de Somió, Villa Josefina. Si no recuerdo mal, era el de las dueñas de las perfumerías Isaac, que tuvo unas cuantas en Asturias. Y entonces, claro, cuando ves algo así te paras y lo apuntas y dices, tengo que ir a ver esto, voy a ver esto, a lo mejor no me da tiempo ahora, pero para mañana. Y vas haciendo el inventario, que luego me sirvió para la tesis. Una vez que tienes más o menos lo que quieres ir a ver, vas a hacer el trabajo de campo. Vas con el cuaderno de campo, de notas, este es uno, el primero, que lo puse aquí para el primero, cuando uno empieza. Y vas tomando notas aquí de lo que hay, qué árboles apuntas, un dibujín así, croquis a sucio. Aquí estoy en la Quinta Peña Francia, con Álvaro Armada, era verano. Aquí estoy ya en el Bosque de la Zoreda, aquí a las afueras de Oviedo. Tiene una parte muy interesante, bueno, a ver, es moderno este jardín, tiene árboles aparte del bosque, que es el Bosque de la Zoreda, cuyo nombre es de Azor, parece ser, los Azores, no sé, debió haber ahí un coto de caza o algo así en su día, no me digáis. Y luego va para casa con las notas y hace trabajo de gabinete. Esta imagen es un poco de la tesis, más que del trabajo del inventario, que luego pondré fotos, Pero bueno, va un poco haciendo la lista, le pone un código del concejo público-privado, PVPU, y el número, numeración corrida. El nombre, si tiene otros nombres, localización, población, municipio, y luego si moviera para acá, que no puedo porque es una imagen fija, pues sería la estatuaria, no sé qué, la botánica, bueno, la cartografía, la delimitación del espacio, etc. Y de ahí llegamos al inventario de jardines. Eran 50 jardines. Me hubiera gustado hacerlo más tiempo. Yo soy el único fallo que le vi a este trabajo, que lo hice en poco tiempo, porque me apremiaba la consejería, y me tocó una época que era un poco al final de año. Y entonces, claro, a final de año no todos los jardines son tan fácilmente visitables, sobre todo los privados, que mucha gente es su casa de verano, vienen en agosto. Entonces hablas a veces con el guardés, que sabe lo que sabe, puede contarlo hasta donde puede contar. Otras veces tienes que tirar de bibliografía porque no hay la información directa. Y bueno, a pesar de todo se hizo, 50, yo estoy muy contento, fue un trabajo muy grande. Y de esos 50, después de todos los filtros que tiene que pasar, que es un proceso largo de casi 3 años, porque primero, digamos, te lo encargan. Sale la adjudicación, luego se hincó el expediente, que tardó casi 1 año. Voy a leerlo un poco así rápido, De esos 50. Con posterioridad a la aprobación del expediente, al año siguiente se mandó a la Universidad de Oviedo, a la Real Academia de la Historia, al Instituto de Estudios Asturianos, a la Comisión de Urbanismo y Ordenación Territorial del Principado. Y todos estos emitieron sus distintos informes. Este sí, este no, por qué este sí, por qué este no. Asimismo hubo un periodo de exposición pública. Los propietarios o entidades que tenían que ver con estos espacios, si fuera el ayuntamiento de donde fuera que fuera, podían alegar también por qué sí, por qué no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y a partir de 2 informes positivos de 2 instituciones de estas consultivas, es cuando se acepta que se meta en el inventario. Al menos 2, si tiene 3, mejor. Con 2 informes solo hubo estos, 16 positivos. Algunos decían que no se habían estimado el por qué se seleccionaron estos y otros no. Otros estaban en un estado pues deteriorado ya, que dificultaba mucho el mantenimiento a posteriori o la rehabilitación. Y en general, yo por lo que observo, la mayor parte son públicos
semipúblicos, fundaciones, museos, o de acceso público, más o menos, como ven aquí. Pero bueno, así no quita que son jardines interesantes. Sé que algunos de los presentes dicen, ¿por qué se tiene que dar el Campo San Francisco? Bueno, luego hablaré de este asunto también. Y estos son los que hay, el Parque Ferrera, el Parque del Muelle, en Avilés, la Casa de Rafael Domínguez en Castropol, Doña Socorro, que es un hotel, la Fundación Selgas, la Isla, que es el Jardín Botánico, la parte antigua, Evaristo Valle, Peña Francia, Isabel Católica, que aunque no es, digamos, es de los años 40 ese jardín, y tiene cosas interesantes, y para la ciudad de Gijón es su parque, digamos, no, el más potente, vamos a ver que tiene, el más historial. Y oye, son 80 años que ahí está, también hay que tenerlos, ¿eh? Parque Dorado, Sama, Jardín de Paseo con la Vega del Sella, que es el top también, Campo San Francisco, Quinta Guadalupe, Palacio Valdesoto, Vía Guatemala en Luarca o La Ballina en Villaviciosa. Esta era la ficha. Este es un jardín, el de Evaristo Valle. Tiene unas imágenes, unos datos de localización, accesos, público-privado, unas coordenadas, correspondencia con la hoja del mapa topográfico, marco donde se encuentra, ubicado geográfico, descripción histórica, bibliografía que habla de él, en qué época se inserta, si ha sufrido importantes transformaciones o no, el estado en el que está, si de qué es, de una institución, de dónde, si tiene un autor conocido, el edificio principal al que se asocia, si lo tiene o no, arquitecturas menores, pues pajareras, invernaderos, casas de guardeses, elementos arquitectónicos, puentes, no sé, cerramientos, si tiene cerramientos y cómo son, solados, es decir, los suelos incluso, si tiene baldosas, si es llagueado, si es de canto rodado, si es el agua, ornamental, fuentes, estatuario, lagos, ríos, mobiliario, bancos, papeleras, farolas, no sé, drenajes, riegos, iluminación, otros datos relevantes de infraestructura, botánica, estructuras vegetales, arbolado singular, plantaciones y estado de conservación y otras recomendaciones. Y luego lleva una pequeña cartografía de situación. Esto fue la ficha básica del catálogo que se hizo para la consejería, mal llamado inventario, que ya comenté, y del cual se hicieron 50 y del cual se hicieron 16. Pasó el tiempo y un año después, un colega que ya hablé antes de él, Javier Aranda, de profesión, geógrafo también, se le encargó a él hacer la memoria, digamos, para incluir el Museo Evaristo Valle dentro de la lista de bienes de interés cultural. Y dentro de esa lista, él me derivó a mí que si quería hacerle la cartografía de la parte botánica y de la parte de estatuaria, que es la que muestro aquí. Fue mi único trabajo relacionado con el tema de los bienes de interés cultural. Entonces esto no se ve mucho más, pero bueno, la parte de la cartografía de este espacio la hice yo. Acabé ese trabajo y después terminé la tesis. La tesis que pongo aquí, esta es la portada, digamos. El título original era Jardinería de los Países Verdes en las ciudades asturianas, que fue como se depositó, digamos. Mis directores Ramón, Gaspar, que aparecen aquí nombrados, dentro de la Facultad de Geografía de la Universidad de Oviedo. Pero la tesis que se leyó llevó por título Inventario de Parques y Jardines Pública y Privada del Principado de Asturias. Porque eso era verdaderamente un inventario, no la jardinería en espacios verdes y más ciudades, y luego había de todo, había pueblos y no pueblos. Bueno, es un trabajo ingente que me llevó casi 10 años de mi vida, en paralelo con otros trabajos, es verdad, pero que lo conseguí terminar, llevar a término, bajando un poco la exigencia, porque iba a ser algo parecido a lo que acabo de enseñar para el Principado, pero al final acabó siendo una ficha mucho más simple y con otro fin distinto. Lo presenté unos años después, en el 23, a la Asociación de Parques y Jardines, a su congreso anual, en este caso en Madrid, y le dieron un premio. No lo pongo aquí por el premio en sí, que para mí se queda, quiero decir, pero no me gusta mucho hablar de mi currículum, en general, me da un poco de apuro. Lo pongo en el sentido de que una de las cosas que el jurado valoró fue que no hay ningún inventario como este de ninguna provincia española, con el nivel de exhaustividad en el número de jardines. Entonces yo la tengo sin publicar, se lo lanzo aquí a la idea si me interesa patrocinar la publicación de esta tesis, Son 1000 y pico páginas, se va a ser un poco caro, pero bueno, lo digo por el detalle de no hay ningún trabajo de inventario con tantos, unos 550 parques y jardines. Con esta ficha, que son 2 caras cada ficha. Como ven, no es lo anterior. Aquí todas las extensiones de texto de anterior es sí, no, porque no podía hacerlo todo. Si no me hubiera alargado, pues 20 años más, no sería doctor seguramente y no hubiera podido opositar igual que oposité, con menos méritos.
De hecho, para ser profe, quiero decir, de hecho es un trabajo que dejaré para la jubilación o para el que venga detrás. Esto es como todos. Uno cuando investiga se sube a los hombros del anterior y el siguiente tiene que subirse a los hombros de míos, en este caso. Es una ficha muy curiosa del Parque Belmonte, que es un parque muy recolecto, chiquitín, pero que tiene estas formas que corresponden a una moda de una época en el estanque, de hacer esta especie de mampostería natural, bueno, y este puentecito. Lo ven aquí, era una ficha que traía también una categoría, porque hablaré de la categorización, ya no me queda mucho, y lo sé que me estás mirando a la hora. Y bueno, la situación, público-privado, dónde está, el tamaño, no sé qué, superficie, perímetro, entorno urbano o rural, y luego, ¿se asocia a algún edificio singular? ¿Sí o no? ¿Monumento, estatua? ¿Sí o no? ¿Láminas de agua? ¿Sí o no? ¿Fuentes, paseo, mobiliario? ¿Sí o no? Y así todo, ¿sí o no? No sé si se lee desde ahí, ¿se lee? Un poco. ¿Ha sido estudiado? ¿Sí o no? Tiene tal. Y el estado de conservación, bueno, lleva una imagen, una foto con el límite, pero simplemente para localizarlo, con la escala al lado para que sea el tamaño. De toda la colección de fichas, elaboré, al final, hay una estadística, un anexo estadístico muy grande, que no lo quise poner aquí para no alargarme, donde va, pues, ¿cuántos públicos hay? ¿Cuántos privados? ¿Cuántos tienen fuentes? ¿Cuántos no? ¿Cuántos tienen farolas? ¿Cuántos no? Muy interesante, se ve una radiografía muy general del jardín, sin entrar en el detalle de cada uno. Y luego al final va esta clasificación, que es una cosa que yo no he visto por ahí, porque hay muchas clasificaciones de jardines o de parques en función de la gestión, pues si son de centrales, de barrio, botánicos, en función del titular, pues de la nobleza, de los indianos, en función de la botánica autóctona, botánica exótica, en función de, no sé, muchos criterios. Pero ninguno de ellos es una clasificación realmente taxonómica, vamos a decir, lineana, de Linneo, clara, porque un ítem o un elemento solo puede estar en una única categoría, vamos a decir, no en varias. Una clasificación del tipo, yo qué sé, histórico, no histórico, central, puede estar en el mismo jardín en varias, ¿no? Y aquí los tres elementos de distinción son la propiedad, público-privado, urbano-rural, pequeño, mediano, grande, muy grande. Esos son los tres criterios de clasificación, que dan 16 categorías. El tamaño es menos de 2.000 metros cuadrados, 2 días de bueyes, que dirían antiguamente, más o menos. De 2.001 a 10.000 metros cuadrados, es decir, a 1 hectárea, de 10 hectáreas a 8 hectáreas, perdón, de 1 hectárea a 8 hectáreas y más de 8 hectáreas, que ya es un jardín de la Virgen, No muchos jardines hay así, pericones o fijaros que, por ejemplo, en privado solo hay uno, que es Los Sergas, de más de 8 hectáreas, digamos, en Asturias. Es que en eso, y está medio rural, claro, son la ciudad, al precio del suelo, imposible de pagar. De hecho, antes hubo dos. Uno de ellos era la Fonte Basia en Luarca, cuando era privado. Cuando hice la actualización para los del Congreso de Parques, tuve que actualizar esto y quitar el de la Fonte Basia, que ya pasó a ser público, a la parte de público. Bueno, eso permite la clasificación, poder actualizar y cambiar. Hablando de ese jardín, unos pocos años después, una empresa, Tallostur, que pongo aquí, salió adjudicataria de la elaboración de una memoria sobre el jardín de la Fonte Basia. Un colega que lo conozco, compañero amigo ya, digamos, nos mandamos postales en Navidad, está aquí Alejandro Lobato, que es ingeniero agrónomo, me ayudó, yo, digamos, me encargué solo de la parte histórica, él hizo la parte forestal, botánica, y otras partes se hicieron de otra manera. ¿Y con qué intención? Entiendo, porque este jardín no es un jardín histórico, es un jardín de los años 90. El interés, yo creo que parte cuando la sacó a concurso público, que yo ya os digo que el único que fue adjudicado directamente fue el anterior, los demás fui como colaborador o como parte del equipo redactor. El interés, entiendo, que tiene la consejería aquí es el tránsito de propiedad privada de este jardín, que era de los marqueses del Nora, o de San Nicolás del Nora o así, si no recuerdo mal, una vez que no querían continuar, que no querían continuar con la propiedad, decidieron venderlo al ayuntamiento. Claro, el ayuntamiento Valdés se encontró con un monstruo enorme que para las arcas públicas me imagino que supondrá un coste de mantenimiento brutal. En tiempos de la propiedad privada había 6 jardineros trabajando a jornada completa, solo en este espacio. Son 12 hectáreas, creo recordar. Es un valle entero que
que muchos a lo mejor conocen cerca del Barca, con unas vistas impresionantes. Y claro, eso para el Ayuntamiento de Valdés, pero al mismo tiempo es un activo turístico muy interesante. Recibe unas 20.000 visitas al año este espacio. Y en crescendo, en 3 años que lleva abierto al público. Entonces yo entiendo que esta iniciativa debe partir, si no del Ayuntamiento de Valdés, de la Consejería, con idea de un espacio tan grande, ¿cómo puede ser mantenido por unas arcas públicas con un ayuntamiento como el de Valdés? Sin embargo, si a lo mejor está dentro del inventario de patrimonio, haciéndose esta excepción en que no es tan histórico, aunque tiene elementos históricos, tiene unas esculturas muy interesantes, antiguas y tal, traídas a posteriori, quiero decir, a lo mejor tiene acceso a ayudas de la Unión Europea para su mantenimiento, a lo mejor puede el Estado a lo mejor también subvencionar alguna parte en cuanto esté metido en el inventario. Ha pasado el primer filtro, digamos, que es el del que el Consejo de Patrimonio comience, digamos, a gestionar el expediente, a encuadrar el expediente. Aparece aquí una noticia que encontré al respecto. Y es donde está, en esa fase, en la fase inicial, digamos. Todavía faltará la fase de exposición pública, las fases, digamos, siguientes, de alegaciones, etc. Bueno, a ver en qué queda. Cuando este jardín, si acaba entrando, que me imagino que acabará entrando, pues serán 17, en vez de 16 que hay ahora, jardines dentro del inventario de patrimonio. Otra forma de catalogar que traigo aquí, ya no es tan a nivel oficial, pero sí a nivel, digamos, cultural. Quería dedicar una parte de mi exposición, y ya estoy terminando, insisto, a la figura de Alejandro Braña, que es un fotógrafo fantástico que nos dejó en septiembre, una desgracia porque murió muy joven, de forma repentina, y que tiene una obra monumental sobre jardines, casas más bien, palacios, casonas asturianas, de indianos, de nobles, de la industria, de publicidad, muchísimo. Alejandro me propuso hacer una obra sobre jardines de Asturias, no solo históricos, sino jardines singulares, jardines históricos, jardines que tuvieran algo que contar. Y la empezamos a hacer. Él, de hecho, llegó a hacer, tengo la discusión con su socia, si fueron 18, si fueron 15, si fueron 13, no lo sé. Él había empezado. Yo tenía muy poco hecho, muy poco, lo que tenía de antes y poco más. Y vamos a hacer, eso sí, la lista. 2 tomos iban a salir. 27 en el primero, con estos que ven aquí, públicos y privados, muchos conocidísimos, sacados por Valdeón en jardines clásicos de Asturias, que por cierto, lleva el título de la obra de Jardines Clásicos de España de Xavier de Vintuisen, un jardinero muy ilustre, que solo llegó a hacer el tomo 1, que creo que es el de Castilla, si no recuerdo mal. Y jardines, este no sería clásico, sería jardines, no sé, no teníamos título realmente, jardines históricos, singulares, curiosos, no lo sé, especiales, mágicos, no sé, qué jardines serían estos. Pero bueno, es lo más de lo más que hay en Asturias, o lo más interesante que queda. Hemos quitado cosas que ya no queda nada, lamentablemente. Yo qué sé, Villastelso está demolido, otros por ahí, no queda ni la traza ya. Entonces esto es lo que se puede enseñar, que tiene nobleza todavía, que tiene prestancia, que tiene historia, aunque a veces sea hasta decadente, pero coño, merece la pena ir a verlo, ¿no? Bueno, muchos los están viendo, estoy dejando un poco tiempo para que lo vean. En el tomo 2, estos otros. Estas fotos sí son de Alejandro, los cogí de su página web, entiendo que las tenía hechas. Y bueno, son parques interesantes, algunos desconocidos, que ya he ido nombrando en esta exposición. No sé, el Encanto no tanto, pero no sé, la Quinta Bauer también es conocida, más la casa, pero bueno, el jardín, esa pelús que tiene, no lo sé, Sabino Moutas y tal, tiene su historia, ¿no? A veces son parques singulares. ¿Por qué los meto? Lo explicaré ahora también. Y meto aquí también una diapositiva, porque sé que sus amigos y una legión que tiene de seguidores de la obra de Alejandro están promocionando para ver si pueden concederle a título póstumo la medalla de oro de Asturias, que es la máxima distinción civil que da el Principado a gente que aporta mucho a la historia asturiana, o a Asturias en general, a la sociedad asturiana en general. Y la obra de Alejandro es merecedora de ella, vamos, segurísimo. Es una obra muy interesante, la medalla, que creo que es de Alejandro Mieres, por el diseño que tiene. Pongo aquí un poco esto, porque lo pondré después también, porque están recogiendo firmas, simplemente es mandar el nombre completo del DNI a estas direcciones de email para digamos, apuntar que se pueda llegar a conseguir el número suficiente para que se le pudiera dar. Bueno, nada más. Luego continúo. Para terminar, ¿qué conclusiones saco yo de todo esto? Y ustedes creo que pueden sacar también. Creo que hay que ser positivos. En general se ha hecho muchísimo en los últimos años.
Cada vez más se hace más, de la última década para acá, más que la década anterior y más que la anterior. Es decir, que hay que tener, aunque hay falta mucho por hacer, una visión positiva. La situación a día de hoy, a 31 de diciembre puse, bueno, ya de hoy podemos decir 16 de enero, es 16 jardines históricos dentro del inventario de patrimonio, 3 de ellos en declaraciones más amplias de bien interescultural y el de la Fuente Baixa del Luarca en tramitación, a ver qué queda. Además hay unos 130-140 espacios ajardinados, más o menos protegidos, con más o menos categoría de protección, en partes, enteros, elementos dentro de los catálogos urbanísticos municipales. El número de publicaciones sobre jardines en Asturias y el interés sobre la jardinería en la sociedad cada vez es mayor, ha aumentado muchísimo en los últimos años y también se aprecia, yo creo, creciente a nivel social de la gente. De hecho está lleno esto, ¿no? Yo no puedo decir más que gracias. No digo que todo el trabajo esté hecho ni mucho menos, pero sí que se ha avanzado mucho, como digo, en los últimos años. ¿Se puede hacer más? Pues claro que se puede hacer más. Muchos jardines que acabo de sacar aquí en esas listas y otros a lo mejor que pudieran quedar en el tintero, se podría seguir peleando por hacer mejores fichas, mejores catalogaciones, que acabaran integrándolos, a veces por desconocimiento de la propiedad, de que hay ventajas o bueno, ¿qué hay al respecto de ellos? A nivel general, se me ocurre, por ejemplo, pongo aquí la creación o rescate, digo, de una figura del jardinero provincial, que es una figura que encuentro en la prensa, si buscan en la hemeroteca digital, hasta los años 30. A partir de la Guerra Civil no aparece la figura del jardinero provincial. Yo no sé exactamente qué funciones tenía este señor, si equivalía al jardinero municipal o mayor de Oviedo, no lo sé. Digo que se podía rescatar a modo de cronista oficial de los jardines, algo así. Alguna figura de tipo honorífico o algo así, que de alguna manera pudiera velar, informar, asesorar acerca del mantenimiento de jardines históricos, de este tipo de jardines especiales de Asturias. Bueno, puse aquí una noticia de la voz de Asturias del año 36 para que vieran que se parece nombrado al jardinero provincial. Vamos por partes, sobre lo público. Sobre lo público yo entiendo que hace falta todavía una mayor sensibilidad y concienciación en la sociedad. Aunque hay muchas más de la que había, se necesita más. Se tiende a pensar que lo público está protegido por sí mismo. Como un campo San Francisco va a necesitar ninguna figura de protección. Y en parte es verdad. Pero también es verdad que lo público es también un signo de distinción el estar catalogado. Está integrado. Hace falta más sensibilidad jardinera en el mantenimiento. Pongo aquí una foto de unas talas de unos magnolios, se podría hacer de otra manera. Hace falta también que no se hagan obras por quedar en la historia. Muchos técnicos, obreros, hacen cosas pues, muy rompedoras, muy tal. A veces espacios recoletos, pequeños, están en la memoria popular y quedan totalmente desfigurados y son ahora impersonales. Por ejemplo, de Salinas. ¿Qué pasó aquí con el Parque de Grullos? Que es algo que era, bueno, una cosa pequeñita, sencilla, pero que tenía, bueno, era el Parque de Grullos. Es el ayuntamiento, el edificio histórico del ayuntamiento y la ampliación sobre el Parque de Grullos. Ya no está el Parque de Grullos. La estatua esta que estaba aquí pasó detrás, pero ya en el Parque de Grullos, por ejemplo. Algunos se han salvado de milagro. Por ejemplo, de los Jardines de la Reina, la traza, parte de las palmeras, alguna cosa más que hay por ahí, que era de un jardinero prestigioso, que era Pedro Mújica, que también fundó una saga de jardineros aquí en Asturias, que había estudiado en Versalles, que vino de ser jardinero municipal de San Sebastián. Y se ha salvado porque no es municipal este parque, es de la autoridad portuaria y por tanto del Ministerio de Fomento. Y por eso no se ha intervenido en él, aunque está muy decadente, pero si ven la foto de antes y la foto de hoy, es prácticamente el mismo parque, más o menos, con algunas pequeñas diferencias. En cuanto a lo privado, la amenaza siempre es mayor, por los motivos que ya he comentado. El mantenimiento no es barato y se produce la paradoja del coleccionista. Una persona tiene gusto por la jardinería, gasta un mineral, nadie le va a pagar lo que ha gastado en esa colección, jamás, nunca va a recuperar el dinero. Y al mismo tiempo, ¿qué será mañana cuando yo no esté? ¿Qué va a quedar de este jardín? ¿Quién lo va a coger? ¿Quién lo va a mantener? Falta formación en los propietarios e información en la sociedad en general sobre legislación, figuras de protección, su alcance y finalidad, derechos y deberes. El patrimonio privado tiene interés público interesante, no solo estético y cultural, sino también medioambiental. La ley de patrimonios y la ley está muy bien hecha, debería conocerse y entenderse mejor su espíritu y aplicarse también de forma armónica, consensual, progresiva, proporcional, sin generar molestias, si puede ser. Y ya por último, cuando una obra es destacable, pongo aquí o bella, deja de ser un poco de todos y va a ser un poco de uno y va a ser un poco de todos y de todas. Pasa con el Quijote, pasa con las Meninas y también con los jardines, pues como parte del patrimonio son expresión de una época y de un pueblo. Y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta...
Perdón por la hora, gracias. Sé que es tarde, me hay que trabajar. Bueno, como veis, nos mueve la pasión, que decía aquella máxima. Y claro, queremos meter ahí tantas cosas. Tanto, sí. Pero bueno, es muy interesante, como veis, el método, la forma de aproximarse a los jardines, en este caso por parte de un geógrafo, en fin, que es un mundo que da para muchísimo. Si queréis participar, preguntar, comentar, estamos abiertos ahora un ratillo, no tenemos mucho porque lo comió este y todo. Perdón. ¿Alguna preguntina, comentario, no? Bueno, sí, voy a atreverme. Sacabas el edificio del Palomar del Campo San Francisco y otro que era el de Siero. Y tú fíjate que yo pregunté a muchos arquitectos esos edificios con ese volumen cilíndrico, ¿de dónde salen esto? Porque da la casualidad de que yo vivo en el Rincón de la Victoria, en Málaga, y la urbanización en la que estoy, que es de los años 50, casi todas las casas tienen un volumen cilíndrico, como el Palomar del Campo San Francisco, casi todas. No sé de dónde salió esa, Zamora, sí. las que son de esa época. Pero bueno, lo digo por decir porque no solo están en estos edificios, que yo constaté que está eso precisamente. Y nada, por aportar un comentario, pero ¿tenéis nadie levanta la mano? Bueno, nada, tengo que mencionar que está entre nosotros también Daniel Valera, que es un paisajista, compañero de trabajos, y que ha fundado el Observatorio del Jardín Indiano en Asturias. Es muy interesante. Daniel, saludo, que te vea, ¿no? Y bueno, también está haciendo un trabajo muy interesante de catalogación, sobre todo de esa tipología de jardines, que vais a quedar sorprendidos porque alguna vez lo traeremos para que nos lo cuente. Es decir, que esa corriente de investigación y de tal, eso está, como dices tú, nos vamos echando los hombros. Somos unos de otros. Pero que bueno, que eso está muy bien, ¿no? Al final así se construye el conocimiento. Claro, ninguno inventamos nada, hay que beber del pasado, hacer el presente y que eso vaya hacia el futuro, hacia los que quedan. En fin, si no tenéis ninguna pregunta, como veo que no hay manos, vale. Pues pregunta si gustó, no sé si gustó. No, están ahí todavía. Gracias.